Pista número 7, de la página 68 a la página 78. Bloque 4. Prototipos textuales. Propósito. Compara los prototipos textuales a través de ejemplos contextualizados para aplicarlos y evaluarlos en diversas situaciones académicas y cotidianas. Competencias a desarrollar. Genéricas. Categoría. Piensa crítica y reflexivamente. Competencias genéricas y atributos. 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. Trabaja en forma colaborativa. 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera a los de otras personas de manera reflexiva. Disciplinares básicas. Comunicación. 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. Introducción. La escritura de textos es un proceso que requiere práctica constante y conocimientos previos. Es posible escribir acerca de cualquier tema, ya sea que lo conozcas ampliamente por pertenecer a tu contexto o porque orientas tus gustos y buscas información relevante. Por ello es importante que conozcas diversos tipos de redacción, para que obtengas las bases necesarias para la creación de textos. En este bloque podrás identificar las características de los prototipos textuales, así como los elementos que lo hacen diferentes unos de otros. Redactarás de forma individual y en equipos colaborativos. Además, mantendrás una observación reflexiva de tu entorno y específicamente la problemática elegida, con la intención de ahondar en la misma y buscar soluciones creativas y posibles. Bienvenido. Exploración diagnóstica. Con base en tus conocimientos previos, responde los siguientes cuestionamientos. Imagina que fuiste al cine. 1. Cuando cuentas la película a tus amigos, ¿qué haces? 2. ¿Cómo te explicas las características de los personajes principales? 3. ¿Sabes que existen diferentes formas de redacción? ¿Conoces cuáles son? Anótalas. Trabaja en tu producto esperado. Durante este bloque, seguirás trabajando de manera individual y en algunas ocasiones colaborativamente, con la intención de continuar desarrollando las 4 habilidades de la comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir, dentro de tu grupo, especialmente la habilidad de escribir, que, como ya se ha mencionado, fortalecerá tu experiencia en la redacción y creación de textos. Etapa 4. En el transcurso del bloque 4, realiza las siguientes acciones que apoyarán de forma directa el proyecto final. Redacta un prototipo textual, el cual será elaborado de acuerdo a tu autoría, según lo elijas y conforme a lo que se aborde en este bloque, complementando con el aprendizaje que obtuviste del bloque anterior. Título: Prototipos textuales de la redacción. La palabra texto proviene del latín textus, que significa entrelazar. Se refiere a enunciados unidos por medio de diferentes enlaces gramaticales de manera lógica y comunican un mensaje cualquiera. Un texto puede ser oral o escrito y presentar diferentes características dependiendo de su contexto, de su intención comunicativa o de los receptores a quienes va dirigido. Los prototipos textuales son las diferentes formas de redacción de los textos. Pueden presentarse de manera separada o combinada, y es posible distinguir fácilmente cada uno de ellos. Estos prototipos son descripción, narración, argumentación, exposición y diálogo. A continuación, se presentan las características de cada uno. Subtítulo: Descripción. Refleja las características de objetos, personas o ambientes. Cuando se describe, se detallan los elementos de algo específico como si fuera una fotografía con palabras. Ejemplo:
Era una noche encantadora de julio, y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente, o se vislumbraba, entre los helechos, la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales, o sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. La descripción es propia de los textos narrativos, cuando se pretende describir una imagen, una persona, un hecho o situación, etc. Subtítulo: Narración. Se cuenta lo que pasó en un determinado momento. Al narrar, se exponen los hechos con su temporalidad. Puede utilizarse en diversos textos donde se busque ubicar los sucesos en un tiempo y espacio. Ejemplo: cuando pasó a mi lado y me miró, enrojecí por completo. El mundo dejó de girar. El tiempo paralizó su marcha y mis sentidos se concentraron en su presencia. La narración es propia de textos literarios como los cuentos, novelas, fábulas, entre otros. Subtítulo: Argumentación. Consiste en aportar razones lógicas para defender un punto de vista. También se presenta cuando existe un tema que genera controversia. El propósito principal de los textos argumentativos es ofrecer información completa para convencer al lector mediante explicaciones convincentes y razonadas. Ejemplo: los pantalones de mezclilla constituyen una prenda indiscutible en el guardarropa de las personas. Hombres y mujeres tienen facilidades para combinar esta prenda con tenis, botas, camisas, playeras, zapatillas, zapatos de tacón o bajos, blusas informales y algún suéter. La argumentación es propia de ensayos, debates y mesas redondas. Subtítulo: Exposición. Se trata de presentar información que el autor ha recabado para informar sobre algún asunto específico. La intención, en la mayoría de los casos, es explicativa y puede apoyarse de la narración, la descripción y la argumentación. Ejemplo: poner una lámpara de sal del Himalaya en el salón, en el estudio o en el dormitorio es como tener una ventana abierta. Es una fuente natural de aire fresco y limpio, que llena de vitaminas el aire. Emite iones negativos tanto de día como de noche, que se pegan a los positivos, aquellos que han perdido sus moléculas, y los neutralizan. La exposición es propia de textos científicos, investigaciones científicas, etc. Subtítulo: Diálogo. Se refiere a la conversación entre dos o más personas. Este tipo de texto se presenta principalmente en la literatura y puede ir acompañado de la narración o la descripción. En la escritura se utiliza el guión largo. El diálogo es propio de textos literarios. También se puede utilizar en la narración de cuentos y en los guiones para entrevistas de televisión o radio. Escucha los siguientes textos e identifica el prototipo textual al que pertenecen. Ejemplo 1. Llegamos al parque cuando el sol aún no se ocultaba. Nos subimos a los juegos mecánicos más locos. Comimos antojitos y dulces. Participamos donde ganas poco pero te diviertes mucho. Canicas, tiro al blanco, los globos, herraduras, etc. Pasamos una tarde increíble. Ejemplo 2. Al bajarnos del autobús, sentí el aire helado en mi cara. Enfrente tenía un paisaje nevado espectacular, árboles majestuosos, fuentes congeladas, bancas solitarias y caminitos circulares cubiertos de pequeños copos de nieve.
Ejemplo 3. Entonces, acercándose a ella, le dijo: «Siempre estarás en mi corazón. Te amaré cada minuto de mi vida. Si es así, no te vayas, no me dejes», gritó desesperada. «Es lo mejor, después lo entenderás. Te amo». Y se fue sin voltear, seguro de su decisión. Ejemplo 4. El subsistema telebachillerato se caracteriza por su expansión y actualización, ya que combina muy bien la formación académica acorde a la sociedad globalizada y el desarrollo de habilidades socioemocionales, tanto en docentes como alumnos. Inscríbete. Ejemplo 5. Aquella tarde todo parecía como siempre, pero no. Ese día, Marisela recibió la carta de aceptación para lo que vislumbraba como la actividad de sus sueños: trabajar como guía turística en Europa. Quería correr a casa y contárselo a todos. Ejemplo 6. Las mujeres hablan 3 veces más que los hombres, empleando en sus conversaciones alrededor de 20,000 palabras frente a las 13,000 de los hombres. Así, los prototipos textuales se refieren a la manera de redactar y presentar la información dependiendo del contexto y la intención comunicativa. Es importante tomar en cuenta que comúnmente los prototipos textuales pueden estar combinados dentro de un texto, aunque exista uno que predomine. Un vistazo a John F. Kennedy. Fue el presidente 35 de Estados Unidos, que sirvió a partir del año 1961 a 1963. Dio discursos inspiradores y muy liberales. Su discurso en el Muro de Berlín en el año 1963 fue uno de sus mejores discursos. Este discurso fue aumentar la confianza de los ciudadanos de Berlín Occidental, que tenían el temor de ser conquistados por Alemania Oriental. Su discurso de toma de posesión fue tan poderoso y fascinante que la gente todavía lo recuerda. En el discurso habló sobre la necesidad de los estadounidenses a estar activo. Él dijo: «No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta qué puedes hacer por tu país». Te invitamos a reproducir el video Prototipos textuales de la redacción. Desarrolla tus habilidades y actitudes. 1. En equipos de trabajo, formen una pequeña antología de prototipos textuales con diversos textos académicos, cotidianos o bien de sus propias redacciones que hayan realizado hasta ahora. 2. Posteriormente, de manera individual, redacta un escrito donde utilices el prototipo textual que más haya llamado tu atención. Puedes utilizar 1 o 2 prototipos textuales dentro de la redacción de tu escrito. El tema será libre. En conclusión, el conocimiento de los prototipos textuales te ayuda en 2 aspectos importantes. El primero, al leer un texto e identificar la forma en que está escrito, el contexto del que proviene y la intención del autor. El segundo es para mejorar tu redacción, ya que para decidir el qué, para qué y cómo darás a conocer una información, te lleva directamente a elegir el prototipo que utilizarás, y así escribir de manera clara, objetiva y correcta. Por ello, es necesario que practiques la creación de textos, no solo en la escuela, sino en cualquier ámbito de tu vida. Fin de la pista.